Tu palabra me da vida. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvía hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre, mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Cree en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú,
mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso evangelio de fe, de abandono, sin titubear y de confianza. No tenemos todas esas palabras en este evangelio. Cada momento que leemos la Biblia y nos da un encuentro de Jesús con sus discípulos y también enseñándoles su divinidad, ellos quedaban asombrados. Lo interesante de esto es que después de Pentecostés, ellos empiezan a hacer lo mismo que hacía Jesús. Porque eso se los dijo a ellos, que él iba a enviar el Espíritu Santo y que iban a hacer cosas aún mayores que él. Lo interesante de esto es que la mayoría de estos milagros no eran para ellos, sino para los demás. Es decir, que todos los regalos que Dios le dio a estos discípulos y a muchos santos no es para la gloria de ellos, sino para la gloria al servicio del pueblo de Dios. Y ahí vemos nosotros el caminar de Jesús en el agua, que trataba de enseñarles que Él tenía poder sobre todo, que aún siendo humano tenía poder sobre todo. Y creo que ahí estaba la enseñanza de Pedro. Pedro, no sé qué estaba pensando, si lo hizo para ver cómo era, o era realidad lo que estaba pasando, o quería probar lo mismo que estaba haciendo Jesús. Yo no sé qué le estaba pasando a Pedro en ese momento en la cabeza, pero como Pedro era un hombre que le gustaba hacer las cosas y muchas veces no las pensaba, sino que las hacía, quizás un poco de todo esto tenía Pedro. El problema de Pedro es que no había llegado a la plenitud de la fe. Él tenía fe, claro, caminaba con Jesús, sentía que era su amigo íntimo, que compartían el pan, que había visto los grandes milagros, pero todavía le faltaba crecer a él. Una de las cosas que yo quisiera aprender y enseñarles a ustedes es que con mirar no es suficiente. Uno puede mirar muchas cosas, pero vivirlas es otra cosa. Porque realmente yo puedo ver una cosa y usted la ve diferente a mí, pero cuando yo las vivo, se actúa diferente. Cuando yo las puedo sentir y verlas diferente. Y ese era el caso de los discípulos y Pedro, ¿no? Que ellos estaban experimentando algo fuera de ellos. Es decir, que la turbulencia no había llegado a su corazón. Y cuando les llegó la turbulencia, que fue la crucifixión, que pasaron ellos por esto, y también la resurrección, y después el Pentecostés, entonces sí empezaron a tener una vivencia. Pidamos al Señor en este día que tengamos una vivencia, porque podemos ver muchas cosas, pero no es lo mismo tener una vivencia que observar la vivencia de otros o de otros santos. Pero lo más hermoso es que podamos vivir una experiencia de Dios en nuestro corazón. Y también hoy celebramos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Él es el fundador de los dominicos, predicador. Decían que este hombre predicaba y que oraba todas las noches
y trabajaba todo el día. Era un hombre de mucho amor a Dios, hasta su mamá. Cuando estuvo en estado, tuvo un sueño de un perro con una antorcha en la boca. Y un padre le dijo que su hijo así iba a hablar con mucho fuego. San Domingo Guzmán quedó misionero y hasta así que hablaba lenguas extranjeras sin haberlas estudiado. Veo hoy en día los dominicos que tienen casas, las mujeres y los hombres, en todas partes del mundo. Pidamos a Santo Domingo que interceda y oramos por todos los dominicos y dominicas que cumplen con la labor de llevar el mensaje de un Cristo vivo. Tu palabra es eterna, en ella espero.